Espacio patrocinado por la Real Federación Hípica Española, comprometidos con el fomento, la formación y difusión del deporte ecuestre. Último fin de semana de este enero de 2023, ponemos fin al primer mes del recién estrenado año y la temporada que acaba ya de comenzar con novedades y planes de trabajo. Y hoy lo que vamos a hacer es el repaso de una disciplina que personalmente a una servidora le parece que es la más esforzada y sacrificada de todas. Sabemos que dedicarse al caballo supone coraje, tesón y sacrificio, pero en el caso de la doma adaptada o paralímpica, que es la disciplina que nos ocupa, ese esfuerzo, ese empeño, esa dedicación es grandísima, porque los jinetes que tienen un nivel de discapacidad cuando salen a pista ponen de manifiesto sobre todo su fuerza interior. Pues bien, la doma clásica adaptada también tiene su plan deportivo para este 2023 que nos va a detallar ahora mismo la directora técnica de la disciplina en la Real Federación Hípica Española, que es Fátima Cao. Fátima, buenas tardes, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa. Hola Inma, muchas gracias. Bueno, Fátima, plan deportivo para este 2023 con las pilas puestas, me imagino, y toda la ilusión y fuerza del mundo después de que el año pasado España ya acudiera con un equipo de doma adaptada a los Juegos Ecuestres Mundiales de Herning, cosa que no ocurría desde el año 2009. Pues sí, efectivamente. La verdad es que la temporada anterior ha sido muy exigente, pero también es verdad que nos ha trasladado mucha motivación, ¿no? A los deportistas que han podido finalmente ir a los mundiales, pero yo creo que siempre son una fuente de motivación para todo el grupo de deportistas que los ve y que al mismo tiempo también pues suscitan un poco de ganas o de envidia, por decirlo de alguna manera, para poder acudir. Así que bueno, pues un poco con el precedente de esta temporada y con las ganas y con la vista puesta en un gran hito que serían los Juegos Paralímpicos, pues tenemos por delante una temporada interesante con unos europeos y pues bueno, con toda esta búsqueda de clasificaciones que ojalá se terminasen fraguando en unos Juegos Paralímpicos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ir por partes, Fátima. Hablamos de ese plan de cara a este 2023. Hay objetivos específicos y más generales. Nos has avanzado algunos, todos a partir del año pasado. Háblame un poquito de esos objetivos. Vamos a ir poco a poco. Uh-huh. Bueno, pues tenemos tenemos una temporada preparada en progresión, en ir trabajando. Ya hemos estado el final del año pasado preparando un poco el previo a esta temporada y ahora a principios de marzo iniciamos también un poco esta preparación de este comienzo de la temporada con un primer clinic y un concurso nacional. Donde estará el entrenador nacional Pepe Raga, donde tendremos al veterinario a Víctor Díaz y bueno, donde tendremos un poco, es una concentración o un clinic para los deportistas que tenemos en el grupo de rendimiento, los que están a un mayor nivel técnico, pero también extendemos la invitación a futuras promesas, porque estamos en búsqueda activa de nuevos deportistas, que siempre es algo de lo que adolecemos, ¿no? Claro, al final siempre lo hemos hablado ya en varias ocasiones, pero es una disciplina con pocos deportistas por las características que tiene, entonces siempre es importante seguir trabajando en la búsqueda de nuevos talentos y de nuevos deportistas. Aumentar el número iniciamos... Sí, sigue, perdona. Disculpa, Inma, dime. No, lo que tú decías, aumentar el número de deportistas que compiten en esta disciplina, pero lo cierto es que si se compara con años anteriores, Fátima, sí que hay más jinetes compitiendo y más jinetes clasificados. Sí, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, se ha notado en el Campeonato de España que hemos tenido un pequeño bajón y lo que estamos es analizando, vemos que hay más competición a nivel autonómico, que eso es lo bueno, y que parece que se ha redistribuido un poco. Antes lo que nos sucedía es que todos los que teníamos, todos acudían, los filtros eran también más bajos y todos acudían al Campeonato de España y ahora, bueno, poco a poco vamos estableciendo un poco esa pirámide. Y el año pasado, por ejemplo, pues bajamos un poquito la competición nacional, pero es que por la contra subimos la competición internacional. Entonces, bueno, pues estamos ahí en reajustes, pero sí que es verdad que hay más deportistas, hay más competición y sobre todo que yo creo que la disciplina está más integrada, más conocida, más normalizada, etcétera. Entonces, bueno, pues
Volviendo un poco a lo que te comentaba, pues iniciamos hoy la temporada en marzo, después estamos muy contentos porque ha salido adelante un internacional en España, en las cadenas, junto con el internacional de Doma, y la verdad es que quiero agradecer enormemente a la organización porque ha puesto toda su predisposición para que saliese adelante. Y después ya vendría el Campeonato de España y de ahí la intención es irnos a un internacional muy fuerte en Europa, que es en Deurne, en Holanda. Sí. Y pues europeos y a rezar. Y a rezar para conseguir la clasificación para París, ¿no? Exacto. Pero ya tenemos para ese Campeonato de Europa, ¿no?, algunos deportistas clasificados, Fátima. Sí, tenemos si no cuento mal, creo que tenemos a 5 clasificados que tienen las puntuaciones, digamos. Además, este año la FE ya hasta ahora establecía el mínimo de clasificación tanto para Juegos Europeos y Mundiales en un 62 y este año ha subido por primera vez a un 64 y aún con esa subida tenemos ya a 5 binomios clasificados. Pero bueno, igualmente aquí la idea es seguir trabajando, mejorando y cumplir los objetivos de este año, pensando también en lo que podría venir el siguiente, que es los Juegos. Sabemos que es un objetivo complicado porque, bueno, pues además sabéis que los Juegos, sí, la metodología de clasificación no es como un europeo o un mundial, sino que es algo más complejo porque hay cuotas por continentes, por países y entonces a nivel europeo nos lo dificulta un poco porque es donde está más desarrollada la disciplina, donde más países quieren acceder, entonces es más complejo el poder llegar. Pero bueno, vamos a intentarlo y si finalmente no fuese así, yo creo que lo importante siempre es que las metas y los objetivos producen una fuente de motivación que hace que todo mejore y ese es el camino. Si no es ahora, será más adelante. Claro que sí. 5 jinetes clasificados que yo decía antes que son realmente unos campeones, que son puro tesón, puro esfuerzo, son pura ilusión. ¿Cuáles son los criterios para seleccionarlos? ¿Qué tienen que hacer, Fátima, para la gente que no lo sepa? Bueno, pues ir cumpliendo un poco con la planificación que establecemos, no por imposición, pero sí porque de alguna manera es lo que vamos viendo que es lo que a ellos les va a ayudar a ir consiguiendo las metas y las puntuaciones al final que se necesitan, ¿no? Entonces, bueno, cumplir un poco con la planificación establecida, el asistir a las formaciones que proponemos y el asistir a los internacionales y, bueno, vamos a ir viendo al final cuáles son las notas, cómo es el estado de los caballos y los binomios, que al final esto... Sabéis que los caballos pues tienen su rendimiento y ojalá siempre estuviesen al máximo, pero a veces llegan lesiones y a veces llegan cuestiones que lo dificultan. Y con nuestros deportistas tenemos también una parte a mayores, es que ellos también tienen pues sus diagnósticos, a veces esto lo complica, tienen fluctuaciones en sus estados de salud y bueno, pues nosotros intentamos trabajar y insistirles en que hay que trabajar no solo en la parte técnica, sino también en la parte de salud mental y de salud física y todo eso hay que trabajarlo no solo montando a caballo, sino en otros aspectos, ¿no? Que hay que reforzar. Porque yo creo que es importante en todos los deportes y en todos los deportistas, pero en nuestra disciplina todavía mucho con más intensidad. Claro, mejorando formación, tecnificación y rendimiento. Al final es un conjunto. Bueno, estamos hablando de conseguir objetivos, Fátima. El año pasado uno de esos objetivos era no solo la participación de nuestros jinetes en esa videocompetición mundial Virtus, sino mantener la primera posición. Y eso ya se ha conseguido. Lo han conseguido María Sánchez López con Fundador, Alejandro Espejo Lanzas con Operario, que ganaban en sus respectivas categorías. Sí, bueno, os cuento un poco. Sabéis que en España tenemos integrado lo que llamamos el grado 6, ¿no? La disciplina se divide internacionalmente en 5 grados, del 1 al 5, siendo el 1 el que tiene una mayor discapacidad, el 5 el que tiene menos. Sí. Y en España hemos agregado el grado 6, que es para discapacidad intelectual. No está esto incluido todavía en la FEI, se está trabajando, sé que hay un grupo que está trabajando en ello, pero en España ya hace años, gracias a una gran labor entre el Comité Paralímpico, la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual y la Federación Española de Hípica, conseguimos integrarlo.
de qué sucede, que ellos, la verdad es que ha sido sorprendente porque es uno de los grupos que más ha crecido, me refiero al grado 6, o sea, que ha crecido un número, pero que ha crecido técnicamente. Y los muros un poco, claro, nosotros empezamos un poco integrándolos a nivel autonómico, en competición nacional, campeonato de España, y los muros ya aquí nacionales yo creo que se les quedan un poco cortos. Entonces, bueno, la progresión, dado que no están todavía integrados en la FEI, la progresión que hemos podido llevar a cabo es a través de Virtus, que es la Federación Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, que hasta ahora lo que ha ido haciendo es una videocompetición en la que hemos ido participando en las últimas 6 ediciones, siempre alcanzando las mejores posiciones, gracias a Sonia, gracias a María y gracias a Alejandro. Sí. Y hemos conseguido la primera posición por equipos en varias ocasiones. El año pasado no pudo ser porque Sonia no estaba y para los equipos tienen que estar conformados por 3, y entonces teníamos solo a Alejandro y María. Y este año, por primera vez, esta competición se va a hacer presencincial,mente, que son los Global Games, que son en Francia, en Vichy. Ahora mismo creo que ya hay cerca de 1.000 deportistas inscritos en todas las disciplinas deportivas. En hípica sé que van cerca de los 20 y nuestra intención es que los 3 asistan y representen a España, dada que el año pasado además Alejandro y María obtuvieron la primera posición, pues la verdad es que vamos con muchas ganas y bueno, pues por qué no decirlo, con ciertas expectativas, ¿no? Claro que yo creo que pueden hacerlo muy bien, y creo que es el resultado de que aquí en España todo esto esté integrado y dentro del resto de deportistas, cosa que no sucede en otros países y que podemos decir que somos pioneros en ello. De hecho, Alemania ha copiado el formato español. Australia también se pusieron en contacto con nosotros para copiar el formato y lo están llevando a cabo, y bueno, pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos y que tengo que agradecer enormemente a las familias de ellos 3 y bueno, y a ellos en concreto, evidentemente. Y algo en lo que tienes tú mucho que ver, con tu tesón y esfuerzo que llevas ahí muchos años. Bueno, Fátima, competir nunca es fácil en esto del caballo, ya si es para ecuestres la cosa se complica mucho más. Para hacer realidad todos estos grandes objetivos internacionales y nacionales hay mucho esfuerzo detrás, y creo que desde la Federación Española hay un programa de ayudas, de apoyo económico, ¿no?, para estos jinetes. Sí, nosotros siempre intentamos, bueno, sabéis que está la Asociación para Ecuestre Española, entonces siempre establecemos todos los años un convenio con ellos, y aparte de, evidentemente, las fuentes económicas con las que apoya la propia federación, que provienen al final de diferentes fuentes, ¿no? Sí. Está al final la asociación, que obtiene generalmente pues patrocinios privados, entre los que tenemos que destacar siempre a la Yeguada de IMAX, que incondicionalmente está todos los años. Entonces, bueno, gracias a estas ayudas y a lo que aporta la federación, conseguimos e intentamos apoyar en la medida de lo posible a los deportistas, sobre todo en lo que se refiere a competición internacional, porque es donde sabemos también que los gastos se disparan, ¿no? Claro. Y bueno, pues siempre intentamos de alguna manera subvencionar tanto el transporte de los caballos como las inscripciones, también en muchas ocasiones el alojamiento de los deportistas y de algún acompañante. Bueno, todo lo que se puede intentamos hacerlo, porque también lo hemos hablado en varias ocasiones, pero muchos de nuestros deportistas no son profesionales, claro. No porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden. Porque hay que comer, además, claro. Exacto. Entonces, bueno, pues son deportistas que requieren de unas necesidades mayores, sobre todo por esta cuestión, y porque, bueno, pues a veces tienen necesidades específicas de apoyo que hay que cubrir, y nosotros intentamos en la medida posible ayudarles todo lo que podemos. Ya te digo que gracias a esas guinditas que nos vamos encontrando por el camino. El año pasado, por ejemplo, cuando fuimos a los mundiales, la concentración premundiales la hicimos también en Cerrada, que nos cedieron las instalaciones. En la casa de Miguel y de Laura, Miguel Mérida. Exacto, que nos trataron maravillosamente. Bueno, pues nos vamos encontrando al final estos caminitos que nos ayudan y que hacen que ellos también pues puedan seguir progresando y trabajando sin condescendencia ninguna, sino bueno, pues que requieren de unos apoyos, y yo creo que es nuestra obligación de alguna manera
el ofrecérselo y ponérselo al alcance. Claro que sí. Tampoco no a cualquier precio, que yo siempre soy también dura y somos exigentes en que, bueno, que tienen que trabajar y que para estar ahí requiere que tienen que hacerlo, exacto, no a cualquier precio, vamos, pero sí. Bueno, pues para hacer realidad todos esos objetivos, Fátima, también se ha puesto en marcha el programa Equino Equidad. ¿Qué es y en qué consiste, Fátima? Pues mira, lo que nos venía sucediendo es que al final el marco de lo que es la disciplina a veces nos quedaba un poco corta para hacer otros proyectos que podían ser colaterales y que no estaban ceñidos exactamente a lo que es la disciplina en sí, a la competición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces necesitábamos poder crear un marco donde incluir todos estos programas y proyectos que podían llevarse a cabo y que no entraban dentro tanto de la disciplina. Entonces, bueno, llevábamos años trabajando en esto y finalmente hemos conseguido que salga adelante con el nombre de Equino Equidad. Sí. Se ha creado, de hecho, una web que está linkeada a la web de la Federación, en el que vamos un poco colgando todos los proyectos que salen adelante, pero un poco la idea con el proyecto es pues crear todo tipo de acciones que fomenten el acceso de las personas con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo al entorno ecuestre, tanto desde una perspectiva laboral, desde una perspectiva deportiva, como también este gran área que hay desarrollada, que es el de los servicios asistidos con equinos, o que conocemos generalmente como intervenciones o como terapias. Y bueno, pues estamos en marcha con varios proyectos a la vez. Ahora mismo tenemos, el mes que viene sale adelante una formación que va dirigida a técnicos deportivos y a ayudantes en las intervenciones asistidas con caballos. Sí. Porque, bueno, pues estamos viendo que hay una carencia en la formación ecuestre de todas estas personas que intervienen en las sesiones. Sí. Y esto todo al final va a redundar tanto en el bienestar equino como en la calidad asistencial que se ofrece a todos estos niños, niñas y adultos que acuden a sesiones de terapia, porque si al final los caballos están en unas mejores condiciones, que es la base de estas intervenciones, todo esto va a redundar en la calidad de esas propias sesiones y en el bienestar de las personas que acuden a ellas. Entonces, bueno, hemos querido poner primero el foco aquí en esta parte, sí. Pero estamos con varias cositas, tenemos una guía a puntito también de salir del horno para... Bueno, lo que nos estaba pasando es que cada vez nos llegaban más consultas de centros de enseñanza a los que querían inscribirse o hacer las pruebas de acceso personas con discapacidad. Y los directores de estas formaciones no sabían ni cómo adaptar las pruebas, ni qué podían adaptar, ni cómo no adaptarlo, y cada vez nos estaban llegando más consultas. Entonces, bueno, tanto desde el Departamento de Formación con Raquel Antonio y yo, pues pusimos en marcha la redacción, que en principio va a ser una pequeñita guía de 2 paginitas y se ha convertido en casi un libro de 50, y que hemos terminado la edición y la maquetación y estamos ya con la parte impresa y que yo espero que en breve salga para, sobre todo dirigido esto a los centros de enseñanza deportiva donde se imparten los técnicos deportivos. Guía de buenas prácticas en materia de educación inclusiva en las enseñanzas deportivas hípicas. Así se llama, ¿no, Fátima? Exacto, sí. Genera un poco de confusión porque hay personas que están pensando que es la formación que se les da a los técnicos deportivos para que ellos sepan después dar enseñanza a personas con discapacidad. Y no se trata de eso, se trata de que las propias personas con discapacidad puedan acceder a las formaciones de técnicos deportivos con los ajustes razonables que la ley dice que hay. Entonces, para poder un poco especificarles qué adaptaciones pueden tener en la enseñanza y cuáles no, para que ellos puedan acceder a estas formaciones de técnicos, cursarlas y, bueno, conseguirlas de alguna manera, que puedan titular. Claro. Bueno, es lo que se ve en la web, ¿no? Porque en realidad de lo que se trata es de favorecer la igualdad de oportunidades, ¿no? Para estos jinetes. Exacto. Con la creación de esos entornos ecuestres que sean más inclusivos, porque la realidad es que las personas con discapacidad, con necesidades específicas, pues ya en muchos centros ecuestres reciben atención precisamente y son una realidad. Ya en nuestro país es algo absolutamente normal. Fátima, está absolutamente normalizado, como tú decías antes. Sí, totalmente. Yo creo que es algo, bueno, yo creo que es que ha habido una gran evolución en los últimos 50 años en España en todos los ámbitos sociales, educativo y el deporte, efectivamente.
Entonces, bueno, hemos pasado de la estigmatización, del aislamiento, Sí. a la integración y ahora ya al concepto más de inclusión y a normalizar y a entender que todas las personas somos diversas y que todos tenemos cabida, ¿no? Yo muchas veces explico y digo que hay personas que no tienen el certificado de discapacidad, que no lo tenemos, vamos, pero que tenemos todos unas necesidades determinadas. A uno hay que prestarle unas atenciones, a otro hay que... Bueno, pues que cada uno tiene una manera un tipo de aprendizaje y que requiere un tipo de necesidades determinadas. Entonces, bueno, pues al final el profesorado, el docente, el pedagogo tiene la labor de identificar cuáles son las necesidades de su alumno y abrirse para intentar que adquiera la mayor parte de conocimientos. Y ya está. O sea, no es más que eso. Y hacer que los entornos sean más divertidos, más diversos. Y es que yo creo que ganamos en cuanto a muchas cosas y la verdad es que a mí me alegra que cuando llego a un centro o alguna cosa me digan, sí, pero si aquí tenemos a un chico, tenemos a 2 chicos, pero llevan aquí ya 5 años y vamos, pues es que como que es todo totalmente normal, que es lo que debe ser, vamos. Bueno. No me gusta mucho utilizar la palabra normal, pero bueno, que ordinario, vamos, que es lo ordinario, lo cotidiano. Pues Fátima, así a bote pronto, echándole únicamente una ojeada al programa y escuchándote, lo que se percibe es que detrás de este plan de trabajo para la Doma Adaptada para el 2023 hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, mucha ilusión, y tú que eres una de las grandes responsables de que esto sea así, de que la Doma Paraecuestre tenga visibilidad porque llevas años luchando por ello y de que ya tenga su hueco en nuestro país, incluso nos copien otros. ¿Qué sensaciones tienes después de tanto trabajo, Fátima, personalmente? Bueno, estoy satisfecha porque yo he visto muchos avances, restringiendo no solo incluso a la propia federación, ha habido un avance muy importante en cuanto a entender y en cuanto a dar su sitio a la propia disciplina y al respeto de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, estoy muy contenta y se ve, como decía ahora, pues se ve a todos los niveles, ¿no? Desde un centro pequeño hasta a centros más grandes, se ve en la competición, se ve que en los oficiales que tenemos en competición están más adaptados a que haya personas con y sin discapacidad compitiendo. Se vive un entorno más, bueno, pues más normalizado, ¿no? De todo esto. Entonces, la verdad es que para mí es muy satisfactorio porque tengo que reconocer que al principio, por el 2012, todo esto era muy costoso y no me gusta mucho hablar de ello porque creo que para los deportistas no es muy agradable, pero las puertas cerradas eran más que las puertas abiertas, ¿no? Está claro. Y eso a veces, la verdad es que a la hora de estar trabajando, no voy a negar que a veces era, bueno, que tenía un coste incluso a veces personal, ¿no? Que era difícil, pero bueno, pues la verdad es que yo siempre he intentado ir dando pasos y coger los caminos que se abrían y bueno, pues la verdad es que cada vez son mayores y estoy contenta. Eso no quiere decir que no quede trabajo aquí por viene delante. El pero, que no quede el trabajo por delante y que no siga sucediendo muchas veces que sintamos que no estamos, ¿no? Pues yo en el día a día sigo abriendo a veces noticias y doma clásica, pero no aparece la doma paralímpica cuando también vamos, ¿no? O se habla de Juegos Olímpicos y nunca se habla de Paralímpicos. Todo eso sigue estando y yo no lo malinterpreto, sino que sé que al final, bueno, pues donde hay un mayor volumen es en otras disciplinas y al final, bueno, pues se deja un poco olvidada la nuestra, pero bueno, no pasa nada, ahí estamos nosotros para recordarlo y ya está. Sí, señora. Sí, señora, poquito pues nada, a poco. con ganas a seguir trabajando. Poquito a poco. Pues Fátima Cao, directora técnica de Doma Adaptada de la Real Federación Hípica Española, una mujer que se deja la piel para dar visibilidad a esta disciplina, que poco a poco ha conseguido que nuestros jinetes se hagan un hueco en el mundo y que nos acaba de relatar ese plan deportivo de Doma Clásica adaptada para este 2023. Fátima, muchas gracias por toda esta información, por todo el trabajo que realizas y como siempre ha sido un gusto escucharte y tenerte en rienda suelta. Muchas gracias, Inma. Gracias a vosotros. Gracias, un besazo. Chao.
La equitación es juego limpio, esfuerzo, perseverancia, dignidad, respeto por los derechos humanos y los derechos de los caballos. La hípica es igualdad entre hombres y mujeres, justicia, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo. Estos son los valores que buscamos y por los que trabajamos. Real Federación Hípica Española, fomento del deporte ecuestre, formación continua en todas las disciplinas, apoyo a la competición. Real Federación Hípica Española, comprometidos con el deporte hípico. Rienda suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.